Historia 1. El cuarto al final del pasillo. Siempre he sido de los que duermen con la puerta cerrada. No sé explicarlo, pero desde niño, si la puerta de mi cuarto quedaba abierta, el sueño no llegaba. Tal vez era el pasillo oscuro que se asomaba desde mi cama, como una invitación a algo que no quería ver. En 2007 vivía solo en un departamento pequeño en la Ciudad de México, en un edificio viejo de esos con paredes que crujen como si hablaran y tuberías que gimen en la noche. No era un lugar lujoso. El papel tapiz se despegaba en las esquinas y el olor a humedad nunca se iba del todo, pero era mío y me sentía seguro, o eso creía hasta esa noche. Era un viernes, cerca de la medianoche. Había pasado horas frente a mi laptop, terminando un proyecto para la universidad. Mis ojos ardían y mi espalda se quejaba de la silla dura. Me tiré en la cama sin cambiarme, solo me quité los zapatos. Como siempre, cerré la puerta de mi cuarto. El clic del cerrojo era un ritual, una señal de que el mundo se quedaba afuera. Apagué la luz y el cuarto se sumió en un silencio roto, solo por el zumbido lejano de los carros en la avenida. Me dormí rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Fue uno de esos sueños que se sienten más reales que la vida misma. En el sueño estaba en mi cama, mirando el techo. Todo era idéntico a mi cuarto. El ventilador giraba lento, sus aspas chirriando como un lamento. La grieta en la pared, esa que siempre juraba reparar, serpenteaba como una vena rota. La luz de un poste se colaba por las persianas, dibujando rayas en el suelo. Pero algo estaba mal. La puerta de mi cuarto estaba abierta. No solo entreabierta, sino abierta de par en par, mostrando el pasillo como una garganta negra. Mi corazón dio un vuelco. Nunca dejaba la puerta abierta. Nunca. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atado a la cama, con los músculos convertidos en piedra. Solo podía mover los ojos, y estos se clavaron en el pasillo. La oscuridad ahí no era normal. No era solo la falta de luz. Era densa, como si el aire se hubiera espesado. Al final del pasillo, donde debería estar la sala, vi algo que no pertenecía. Una puerta. No era la puerta de mi departamento ni la del baño. Era de madera vieja, con vetas que parecían cicatrices. El picaporte estaba oxidado, brillando débilmente bajo una luz que no tenía fuente. Estaba entreabierta, y desde el resquicio se escapaba un aire frío que olía a tierra húmeda. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. El frío se intensificó, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Mis dedos, inmóviles, sentían el roce áspero de la sábana. Entonces, la puerta al final del pasillo se movió. No se abrió del todo, solo un centímetro más, pero fue suficiente. Algo se movió dentro. No era una sombra, no era una figura. Era como si el espacio mismo se retorciera, tomando mi forma, imitando mi postura. Me miraba, aunque no tenía ojos. Su presencia era un peso en mi pecho, una certeza de que me conocía. Y luego, en un parpadeo, la puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en mi cabeza. Desperté sudando, con el corazón golpeándome las costillas. La sábana estaba enredada en mis piernas y mi almohada estaba en el suelo. Lo primero que hice fue mirar la puerta. Estaba cerrada, el cerrojo en su lugar. Suspiré, pero el alivio se desvaneció rápido, porque cuando mis ojos se posaron en la rendija debajo de la puerta, vi una luz. Era tenue, titilante, como el resplandor de una vela. Mi departamento no tenía velas. La sala estaba a oscuras cuando me fui a dormir. Me quedé inmóvil,
con la mirada fija en esa luz imposible. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada. Me armé de valor y me levanté. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío y cada paso hacia la puerta era una batalla contra el miedo. Puse la mano en el cerrojo y el metal estaba helado, como si lo hubieran sacado de un congelador. Giré el picaporte lentamente, preparándome para lo que fuera. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, oscuro, normal. La luz había desaparecido. Caminé hasta la sala, encendiendo cada interruptor en el camino. El clic de las luces era lo único que rompía el silencio. Nada, ni velas ni puertas extrañas, solo mi sofá viejo, la mesa con un vaso sucio y la tele apagada reflejando mi silueta. Volví a la cama, pero no dormí. No podía sacarme esa puerta de la cabeza. Era tan real en el sueño, la textura de la madera, el olor a tierra, el frío que se metía en los huesos. Me dije que era solo mi imaginación, que el estrés de la universidad me tenía al borde, pero no lo creía del todo. Pasé el resto de la noche con la luz encendida, mirando la puerta, esperando algo que no sabía qué era. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté seguir con mi rutina, clases, tareas, cafés con amigos, pero cada noche antes de dormir revisaba el pasillo. Una vez, 2, 3. Me paraba frente a la sala, buscando algo fuera de lugar. Nunca había nada. Mis amigos se reían cuando les conté. Decían que estaba viendo demasiadas películas de terror. Pero no era una película. Era mi casa, mi espacio, y algo lo había invadido. Una semana después el sueño volvió. Esta vez no estaba en mi cama. Estaba de pie en el pasillo frente a esa puerta. El suelo bajo mis pies estaba húmedo, como si acabara de llover. El aire olía a moho y a algo más, algo metálico. El picaporte estaba frío, tan frío que dolía tocarlo. Lo giré y la puerta se abrió con un gemido. Al otro lado había un cuarto pequeño, con paredes de concreto agrietadas. El suelo estaba cubierto de polvo, y en el centro había un espejo. No era un espejo elegante, solo un rectángulo de cristal sucio, apoyado contra la pared. Me acerqué, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciese. En el espejo no estaba mi reflejo. Era yo, pero no era yo. Mi rostro, mis ojos, pero con una sonrisa que no reconocía. Una sonrisa que no era mía. Desperté con un grito ahogado. Mi cuarto estaba oscuro, salvo por la luz del poste que se colaba por las persianas. La puerta estaba cerrada, pero no me atreví a abrirla. Me quedé en la cama con el teléfono en la mano, mirando la rendija debajo de la puerta. No había luz, pero escuché algo, un crujido, como si alguien caminara descalzo al final del pasillo, luego otro y otro. Cada crujido era más cercano, más deliberado. Agarré la sábana con fuerza, como si pudiera protegerme. El sonido se detuvo justo afuera de mi puerta. Silencio. Un silencio que era peor que cualquier ruido. No sé cuánto tiempo estuve así, esperando, rezando para que no pasara nada. Eventualmente el amanecer llegó y el silencio se rompió con el canto de un pájaro afuera. Nunca volví a soñar con esa puerta. Me mudé de ese departamento unos meses después, cuando conseguí un trabajo mejor. Pero no he olvidado. Cada noche antes de dormir, reviso las puertas. Cierro todo, compruebo los cerrojos. A veces cuando paso por un pasillo oscuro, siento esa misma presión en el pecho, como si alguien me observara desde un lugar que no puedo ver. No sé qué era esa puerta, ni qué había en ese cuarto, pero tengo miedo de que un día, al abrir la puerta de mi casa, la encuentre ahí,
entreabierta esperándome, y sé que, si la veo, no podré resistirme a abrirla. Historia 2. La gasolinera que no estaba en el mapa. En 2012 vivía en Querétaro y trabajaba como repartidor para una empresa de paquetería. Mi ruta cubría pueblos pequeños en las afueras, donde las carreteras se estrechan hasta convertirse en hilos de asfalto rodeados de milpas y cerros. Conducía una camioneta vieja que siempre olía a gasolina, con un motor que tosía en las subidas y un radio que apenas captaba señal. Pasaba horas solo, escuchando el zumbido de las llantas o el eco de mis propios pensamientos. La soledad no me molestaba. Me gustaba el silencio, la sensación de estar desconectado del mundo. Pero hubo una noche que cambió eso para siempre. Era un viernes y el día había sido agotador. Mi última entrega era en un pueblo a unos 80 kilómetros de la ciudad, un lugar donde las casas parecían surgir de la nada entre campos de maíz. Terminé cerca de las 10 de la noche, con los ojos pesados y el cuerpo pidiéndome descanso. Al subir a la camioneta, noté que el indicador de gasolina estaba peligrosamente bajo. No me preocupé demasiado. Sabía que había una gasolinera a unos 20 kilómetros, en una curva de la carretera que conocía de memoria. Había parado ahí docenas de veces. Un lugar sencillo, con 2 bombas y un letrero de Pemex que brillaba en la noche. Encendí el motor y tomé la carretera de regreso. La noche era oscura, sin luna. Mis faros cortaban la negrura, iluminando el asfalto agrietado y los matorrales que se mecían a los lados. La radio comenzó a fallar, emitiendo un zumbido estático que me erizaba la piel. Ajusté el dial, pero solo conseguí un chirrido agudo, como uñas en una pizarra. La apagué. El silencio era mejor. Cuando llegué al lugar donde debería estar la gasolinera, me detuve en seco. No había nada, solo un terreno vacío, cubierto de hierba seca que crujía bajo el viento. Ni un letrero, ni una bomba, ni un rastro de que alguna vez hubiera estado ahí. Me froté los ojos, confundido. No podía haberme equivocado de carretera. Conducía esa ruta 5 días a la semana. Decidí seguir adelante, pensando que tal vez había otra gasolinera más adelante. La aguja del combustible estaba casi en rojo, y la idea de quedarme varado en medio de la nada me apretaba el pecho. Los kilómetros pasaban y la carretera seguía vacía. Ni un auto, ni una casa, ni una luz. Solo el ronroneo de la camioneta y el golpeteo rítmico de mis dedos en el volante. Entonces, como si hubiera surgido de la oscuridad, vi un resplandor a lo lejos. Era una gasolinera. No la reconocí, pero no me importó. Necesitaba combustible y ese lugar era mi salvación. Al acercarme, algo me hizo dudar. La gasolinera parecía atrapada en el tiempo, como una fotografía desvaída. El letrero estaba tan desgastado que apenas se leía, con letras rotas que colgaban de un lado. Las bombas eran anticuadas, con mangueras agrietadas y medidores analógicos que no había visto desde mi infancia. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse solas. Pero había un hombre detrás del mostrador, dentro de una caseta de vidrio empañado. Estaba inmóvil, mirando hacia la carretera. Estacioné junto a una bomba y el crujido de la grava bajo las llantas sonó demasiado fuerte en el silencio. Bajé de la camioneta y el aire olía a metal oxidado, como si la tierra misma estuviera podrida. El hombre no se movió cuando me acerqué. Era mayor, con el rostro curtido y los ojos hundidos. Le dije que necesitaba llenar el tanque y solo asintió, señalando la bomba con un dedo huesudo.
No dijo una palabra. Pagué en efectivo y me dio un recibo arrugado sin mirarme. Mientras la gasolina fluía, miré alrededor. No había otros autos, ni clientes, ni sonidos. Solo el clic-clic del medidor y el zumbido de las luces. Terminé rápido. Subí a la camioneta y me fui sin mirar atrás. Conduje hasta un motel cercano, a unos 30 kilómetros, y me desplomé en la cama, agotado. Esa noche soñé con la gasolinera, pero no era la misma. Las luces parpadeaban como un pulso y el aire estaba cargado de un olor a metal y algo más, algo vivo. El hombre del mostrador estaba ahí, pero ahora me miraba fijamente, sin parpadear. Sus ojos eran demasiado grandes, como si no encajaran en su rostro. Detrás de él, en la pared, había un reloj. Las manecillas giraban al revés, rápidas, como si el tiempo estuviera deshaciéndose. Intenté hablar, pero mi voz se deshizo en mi garganta, como si el aire la tragara. El hombre señaló una de las bombas, y cuando miré, no era gasolina lo que salía. Era un líquido negro, espeso, que se derramaba en el suelo y se retorcía como si tuviera vida propia. Se movía hacia mí, lento, como una sombra líquida. Quise correr, pero mis pies estaban pegados al pavimento. El suelo estaba frío, pegajoso, como si estuviera cubierto de algo que no quería nombrar. El hombre habló entonces con una voz grave que parecía venir de todas partes. «No deberías estar aquí», dijo. El reloj detrás de él aceleró, las manecillas un borrón que zumbaba como un insecto. Me miró y su rostro cambió. No era él, era yo. Mi rostro, mis ojos, pero con una expresión que no reconocía, una sonrisa que no era mía. Desperté en el motel, con el corazón en la garganta. La habitación estaba oscura, salvo por un rayo de luz que se colaba por la cortina. Mi ropa estaba empapada de sudor y mis manos temblaban. Escuché un tic-tac. No había reloj en la habitación, pero el sonido estaba ahí, constante, como un latido. Me levanté y revisé mi camioneta. El tanque estaba lleno, pero el recibo que me dieron no tenía dirección, solo un garabato que parecía un símbolo torcido. Lo guardé en mi cartera, aunque no sabía por qué. Al día siguiente intenté encontrar la gasolinera. Conduje por la misma carretera, con el sol alto y el cielo despejado. No estaba. Donde recordaba haber parado, solo había un terreno baldío, igual al de la gasolinera que conocía. Pregunté en el pueblo más cercano, en una tiendita donde solía comprar agua. La señora detrás del mostrador me miró extrañada. «No hay gasolinera en esa carretera», dijo. «No desde los 70, cuando cerraron la última». Sentí un nudo en el estómago. Insistí, describiendo el lugar, el hombre, las bombas. Ella negó con la cabeza, como si estuviera loco. Dejé de conducir de noche después de eso. Cambié de ruta, pedí turnos de día, pero no puedo escapar del todo. A veces, en carreteras solitarias, siento una presión en el pecho, como si algo me observara desde los márgenes. En mis sueños sigo viendo ese reloj girando al revés, contando un tiempo que no entiendo. A veces despierto con el olor a metal oxidado en la nariz, aunque mi cuarto está limpio. Reviso mi cartera de vez en cuando y el recibo sigue ahí. El garabato parece cambiar cada vez que lo miro, como si quisiera decirme algo. No sé qué era ese lugar, ni por qué lo encontré, pero tengo miedo de que, en alguna carretera, vuelva a ver esas luces parpadeando, esperándome. Historia 3. La escalera que no terminaba. En 2019, me mudé a un edificio de departamentos en Guadalajara.
Era un lugar decente, con paredes recién pintadas y un patio central que dejaba entrar el sol. Los vecinos eran tranquilos, y el administrador, un señor mayor siempre ocupado, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Mi departamento estaba en el 5º piso, un espacio pequeño pero cómodo, con una ventana que daba a la calle. El edificio tenía un elevador, pero era lento, de esos que traquetean como si fueran a desarmarse. Prefería las escaleras. Me gustaba el ejercicio, el ritmo de mis pasos, el eco que resonaba en el hueco de la escalera. Nunca pensé que esas escaleras pudieran ser algo más que un camino a casa. Hasta esa noche. Era un martes, cerca de las 11 de la noche. Había salido con unos amigos a un bar en el centro. Nada fuera de lo común. Unas cervezas, risas, historias repetidas. Regresé al edificio en camión, con el cansancio acumulado en los hombros. La calle estaba silenciosa, salvo por el ladrido lejano de un perro. Entré por la puerta principal y el vestíbulo me recibió con su olor familiar a limpiador de pino y el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Subí las escaleras, como siempre. El eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio, un sonido rítmico que me acompañaba. Tac, tac, tac. El primer piso, el segundo, todo normal. Pero al llegar al tercer piso algo me detuvo. El letrero que decía piso 3 estaba al revés. Las letras blancas sobre fondo verde colgaban torcidas, como si alguien hubiera desatornillado la placa y la hubiera vuelto a poner mal. Me quedé mirándolo, con una mezcla de confusión y curiosidad. Pensé que era una broma, tal vez algún vecino aburrido o un niño jugando. Lo ignoré y seguí subiendo. Pero al llegar al 4º piso, el aire cambió. Estaba más frío, más pesado, como si respirara niebla. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras que parecían alargarse más de lo debido. El olor a limpiador había desaparecido, reemplazado por algo húmedo, como tierra después de la lluvia. Miré el letrero del 4º piso. También estaba al revés. Seguí subiendo, esperando ver el pasillo del 5º piso, mi puerta al final. Pero no llegué. Las escaleras continuaban. Conté los escalones, los descansos, 6º piso, 7º, 8º. Mi edificio solo tenía 5 pisos. Me detuve con el corazón acelerado. El eco de mis pasos seguía resonando, aunque ya no me movía. Tac, tac, tac. Miré hacia abajo y las escaleras se perdían en la oscuridad, como si bajaran infinitamente. Hacia arriba, lo mismo. Una espiral interminable de escalones grises y paredes agrietadas. El aire estaba helado ahora, y mis manos temblaban al tocar el pasamanos, frío como el metal en invierno. Intenté convencerme de que estaba confundido, que había contado mal. Bajé un piso, luego otro, buscando el 5º, pero los letreros seguían. Piso 6, piso 7, todos al revés. Me senté en un escalón tratando de calmarme. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada. Saqué mi teléfono, pero no había señal. La pantalla parpadeaba, como si la batería estuviera fallando, aunque la había cargado antes de salir. Pensé en gritar, pero ¿quién me oiría? El edificio estaba dormido. Entonces escuché un crujido. Venía de más arriba, como si alguien arrastrara los pies en el concreto. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la curva de la escalera. Otro crujido, más cerca. Luego, silencio. No sé cuánto tiempo estuve ahí esperando, con el cuerpo tenso y la mente gritándome que corriera. ¿Pero a dónde? Esa noche, cuando finalmente llegué a mi departamento, no recuerdo cómo, me desplomé en la cama.
todavía con la ropa puesta. Me dormí casi al instante, pero el sueño me llevó de vuelta a las escaleras. Estaba subiendo y cada escalón crujía como si estuviera a punto de romperse. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que se movían, formando rostros borrosos que desaparecían cuando intentaba mirarlos. El aire olía a moho, a sótano olvidado. Mis pasos resonaban tac, 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 pero no estaba solo. Algo me seguía, justo fuera de mi vista, imitando mi ritmo. Si me detenía, se detenía. Si aceleraba, aceleraba. No podía verlo, pero sentía su peso, su presencia, como un eco de mí mismo. Al final de las escaleras había una puerta. No era como las del edificio, blancas y lisas. Era de metal, pesada, con un candado que colgaba suelto, balanceándose como un péndulo. La puerta estaba entreabierta y desde el resquicio salía un aire frío que olía a tierra y metal. Mis manos temblaban, pero no podía parar. Toqué el candado y estaba helado, casi quemaba. Lo quité y la puerta se abrió con un gemido grave. Del otro lado solo había oscuridad. No una oscuridad normal, sino una que parecía viva, que respiraba. Y entonces lo sentí. Algo en esa oscuridad respiraba conmigo, al mismo ritmo, como si fuera mi sombra. Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. La oscuridad se acercó y justo cuando sentí que me tocaba, desperté. Estaba en mi cama con la ropa de la noche anterior. El reloj en mi mesita marcaba las 3:17 de la mañana. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Me levanté tambaleándome y miré por la ventana. El estacionamiento del edificio estaba vacío, iluminado por un farol que parpadeaba. Pero juro que vi algo moverse. Una sombra que subía las escaleras, deteniéndose en cada descansillo. Corrí a la puerta de mi departamento y revisé el cerrojo. Una vez, 2, 3. Estaba cerrada. Me quedé ahí, con la mano en el picaporte, escuchando. Silencio. Pero el silencio era peor, porque sabía que algo estaba ahí, justo al otro lado. No volví a usar las escaleras después de eso. Tomo el elevador, aunque a veces traquetea y se detiene entre pisos, haciéndome contener el aliento. Cambié mis horarios para no llegar tarde, para no enfrentarme al edificio en la oscuridad, pero no puedo escapar del todo. A veces, cuando paso por la puerta de las escaleras, escucho un crujido, como si alguien subiera, lento, deliberado. Tac, tac, tac. Me detengo, con el corazón en la boca, esperando que el sonido pase. A veces lo hace, a veces no. En mis sueños sigo subiendo esas escaleras y la puerta de metal está siempre ahí, entreabierta, esperándome. No sé qué hay del otro lado, pero siento que lo sabré algún día. Y ese pensamiento me mantiene despierto, revisando la puerta, contando los pasos, esperando no escuchar ese eco que no debería existir. He intentado hablar de esto con amigos, pero no entienden. Dicen que fue un sueño, que el cansancio me jugó una mala pasada. Pero no fue solo un sueño. Las escaleras estaban ahí, más allá del 5.º piso, y algo me siguió. A veces, cuando estoy solo en mi departamento, siento esa misma presión en el pecho, como si alguien me observara desde el pasillo. Reviso los letreros del edificio cada vez que paso. Todos están en su lugar, derechos. Pero no puedo evitar mirar 2 veces, buscando uno que esté al revés. No sé qué eran esas escaleras, ni a dónde llevaban. Pero tengo miedo de que un día, al abrir la puerta del hueco de la escalera, me encuentre de nuevo en ellas, subiendo sin fin, con algo respirando a mi espalda.